No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto aquí, pero después de lo que pasó aquel día, me he quedado con una sensación rara en el cuerpo, como si aún no lo hubiera terminado de procesar. Supongo que necesitaba sacarlo de alguna forma. Todo empezó en un evento al que, sinceramente, ni siquiera tenía muchas ganas de ir. Era una cena corporativa bastante formal en un sitio elegante donde todo el mundo parecía conocerse. Me arreglé sin mucha ilusión. Me puse un vestido rojo que tenía guardado desde hacía tiempo y salí pensando que solo tenía que aguantar unas horas. Nada más. Llegar, cumplir, saludar a quien tocara y marcharme. Pero ya desde que entré, noté ese ambiente típico de gente que mide cada palabra, cada gesto, como si todo fuera una especie de competición silenciosa. Al principio todo fue normal. Conversaciones superficiales, gente hablando de negocios como si fuera lo único importante. Yo me limité a escuchar, a asentir, a intentar no llamar demasiado la atención. No me sentía incómoda, pero tampoco encajaba del todo. Era como estar de paso, sin pertenecer realmente a ese sitio. No sé exactamente en qué momento cambió todo, pero acabé en una conversación con dos hombres que claramente estaban acostumbrados a dominar cualquier situación. Al principio parecían simpáticos, incluso bromistas, pero poco a poco el tono fue cambiando. Sin darme cuenta, empezaron a hablarme de una forma que ya no era tan ligera. Primero fueron comentarios sutiles, luego pequeñas pullas, y después directamente cosas que me hicieron sentir expuesta. No eran insultos claros, pero sí lo suficiente como para que la gente alrededor empezara a prestar atención. Y eso fue lo peor. Sentir que ya no era solo una conversación, sino algo público. Uno de ellos empezó a reírse más alto de lo normal. Era una risa exagerada, buscando claramente que otros miraran, y lo consiguió. Poco a poco la gente empezó a girarse hacia nosotros. Yo notaba las miradas, esa presión que se te mete en el pecho cuando sabes que estás siendo observada. En un momento dado, uno de ellos soltó algo como, pues llama, a ver quién viene. Lo dijo con una seguridad que daba rabia, como si supiera que no iba a pasar nada, como si ya hubiera decidido que yo no tenía a nadie a quien recurrir. No respondí de inmediato. Creo que eso fue lo que más les molestó. Esperaban que me defendiera, que discutiera o que me fuera. Pero no hice nada de eso. Simplemente saqué el móvil. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, cambió algo en el ambiente. Mientras marcaba el número, noté cómo la curiosidad reemplazaba poco a poco la burla. Ya no era solo risa, ahora querían ver qué iba a hacer. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba. Por dentro estaba tensa, pero no lo mostré. Me llevé el teléfono a la oreja sin mirarles directamente. Ellos seguían hablando, soltando comentarios, intentando mantener el control de la situación, pero ya no era igual. Había una especie de espera incómoda que nadie sabía cómo llenar. Cuando al otro lado contestaron, solo dije que sí, nada más, sin explicaciones, sin justificarme. Fue algo corto, directo, y colgué. Después dejé el móvil sobre la mesa con calma, y ese momento fue clave. Uno de ellos empezó a aplaudir despacio, como si fuera una actuación, pero ya no sonaba igual. La seguridad había bajado un poco. El otro se cruzó de brazos, mirando alrededor, como intentando entender qué estaba pasando realmente. Levanté la mirada por primera vez y les miré directamente, no con rabia ni con miedo, solo tranquila, y eso les descolocó más que cualquier respuesta, porque no era la reacción que esperaban. A partir de ahí empezaron a pasar pequeñas cosas, detalles que al principio parecían sin importancia. Un camarero que se quedó mirando más tiempo de lo normal. Alguien del personal hablando por un pinganillo, miradas cruzadas. Las conversaciones alrededor empezaron a bajar. Las risas desaparecieron. El ambiente cambió poco a poco, como si algo se estuviera preparando sin que nadie lo dijera en voz alta. Uno de los hombres intentó recuperar el control, hablando más alto, haciendo más comentarios, pero ya no funcionaba. La gente ya no se reía, solo observaba.
y eso le afectó más de lo que quería admitir. En ese momento, uno de ellos cogió el móvil, miró la pantalla y su expresión cambió. Fue rápido, pero evidente. Le enseñó algo al otro, y ahí empezó todo de verdad. El otro miró el teléfono más tiempo de lo normal. Cuando levantó la cabeza, ya no tenía esa sonrisa. Algo había cambiado completamente. Yo no dije nada. No hacía falta. Lo que estaba pasando ya no dependía de mí. Era algo más grande, algo que ellos no habían previsto. Entonces se abrieron las puertas del salón. Entraron varias personas con una presencia completamente distinta. Serias, profesionales. No eran invitados. La música se detuvo, y cuando eso pasa, todo el mundo lo nota. El silencio fue inmediato. Ya no había duda de que algo importante estaba ocurriendo. Uno de ellos se acercó con calma y empezó a hablar, sin levantar la voz, pero con una seguridad que imponía. Lo que decía no encajaba con una fiesta. Habló de auditoría, de revisiones, de irregularidades, palabras que cambiaron por completo el ambiente. Y esta vez nadie se rió. Ellos intentaron reaccionar, pero ya no podían. Uno intentó hablar, interrumpir, pero no le dieron espacio. El control ya no era suyo. La gente alrededor se apartó ligeramente. Nadie quería estar demasiado cerca. El ambiente se volvió frío, distante. Uno de ellos me miró y me preguntó quién era, ya sin arrogancia, solo con duda. Y ahí supe que todo había cambiado. Le respondí con calma, sin exagerar nada, lo justo, y fue suficiente, porque bajó la mirada. A partir de ahí, todo cayó solo, sin drama, sin gritos. Simplemente ocurrió. Les indicaron que tenían que acompañarles. No hubo resistencia. Salieron sin decir nada. El silencio que quedó después fue incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar. Todos habían visto lo mismo. Yo cogí mi móvil y respiré hondo. Por primera vez en toda la noche. Salí de allí sin despedirme. Solo quería irme. Y mientras caminaba, entendí algo. No hace falta gritar para ganar. A veces, solo hay que esperar el momento correcto.